creo que había sido después de las PASO. Bueno, ahora ya tenemos la elección general consumada, los resultados expuestos y bueno, una breve reflexión de lo que pasó. Yo diría más a nivel local, más allá de que obviamente era esperado lo que sucedió en la provincia. Puyaro se había diferenciado muy bien. Hasta que yo siempre decimos, hasta Carolina Lozada le había sacado como 80.000 votos a Lewandowski, que perdió feo con Puyaro, así que imagínate la cachetada que se venía. Pero a nivel local, sin duda que tanto a nivel intendencia como consejo, evidentemente habrán quedado algunas apostillas, algunas reflexiones tuyas. ¿Qué es lo que viste? Y a ver, es algo no podemos saber o nunca lo vamos a saber, pero en el justicialismo seguramente va a quedar esa sensación de qué hubiese pasado si hubiesen realizado el enroque que tantas Claro, veces hablaron. sacó tantos Eso, votos como Bioti, por que una estamos hablando elección, Calvo. cuando vos decís candidato contra candidato, está bien que son elecciones, cargos diferentes y que los competidores también son diferentes. Pero bueno, es interesante Viene porque sacando, varias veces sacó más votos que Castellano. sí, en la única elección que Castellano lo superó a Calvo fue en la del O 2015, sea, que hizo una buena elección. que Castellano sacó 24.800 y La más pico. grande a todas las Sí, que tuvo. pero y en esa él había sacado algunos votitos menos y Perote algunos votos menos. Ahora, con esos también, bueno, vamos a ver después el escrutinio definitivo, pero tanto Calvo como Leo sacaron más de 27.000 votos. Yo creo que en el justicialismo va a quedar eso medio raro ahí dando vueltas, pero bueno, es algo que ya está, ya pasó. Ahora, esto que se veía como tendencia en las elecciones PASO, se terminó dando en las generales, el justicialismo hizo de todo para aumentar, aumentó, ¿Sí? porque Castellano de 16.000 y pico 16.700. saltó a 23.000 23.000 y y pico, o Chirona. sea que evidentemente, bueno, todo lo que ellos hacen, digamos, Fue en términos fructífero. generales le dio resultados, pero obviamente no alcanza. Y creo que esta tendencia ya se notaba en el año 2019 cuando los 17.000 y pico votos de Leo más los 10.000 y pico de Muriel te Chao. marcaban 28.000 votos que no elegían a Castellano, elegían Correcto. otro candidato. Entonces, Y la del esto, 17 de medio término, que fue realmente arrolladora, esto, ahí te das cuenta. esto yo creo que te marca, digamos, si vos tomás la elección del 2015 de Lalo y Natalia Enrico, donde sacaron 14.000 y pico y 12.000 y pico, Sí, 27.000 votos. sí, O sea, a ver, te marca que si la oposición se unía. decidía unirse en algún momento, como ocurrió, porque ahora vos tenías GEN, socialismo, PRO, Unión Cívica Radical, PDP, todo confluido en un mismo espacio, la gente decidió apostar a Leo, apostar a un cambio, evidentemente, pero ese cambio la gente ya de alguna manera lo venía manifestando o le venía diciendo que no a Castellano. Nosotros, cuando vos analizabas, siempre Castellano superaba el 40%. Claro. Elección tras elección superaba el 40%. En el 2011, cuando fue electo, que fue la elección creo que más baja, pero también más baja en cantidad de votos, pero en realidad en cantidad de electores había menos, entonces te daba también 40%. Sí, 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 Es el claro. número. Rafaela del 2011 había 20.000 tipos menos. Y había menos, sí, 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 menos de votaban, 20.000. votaban menos personas en Sí, esa época. Es algo que entendió en la provincia el frente de frente. Cuando pierden con Perotti, pierden por no hacer la alianza. Bueno, ahí el socialismo creo que era un poco más duro, sí. más reacio Macri, el a límite. juntarse. Exacto. De hecho, el socialismo de alguna manera termina apoyando a Schiaretti ahora, en la Sí, elección general. Sí. Digamos, eso todavía perdura. Pero bueno, tomaron la decisión de separar las cosas en Santa Fe y se logró el objetivo de ganar. Ahora está Y la acá, gran clave de que es en la gobernar. ciudad de Rafaela, la oposición lo entendió la semana después de que pierden con Castellano. Cuando hacen la sumatoria de votos y se dan cuenta que son más que Castellano, ahí empezó a haber un par de reuniones, asados, etcétera, etcétera. Eso, Y se Fer, empieza a armar un frente eso, también. yo participé desde el año 2016 para juntarse. ¿Sí? Nos juntábamos en una quinta acá cerca de un ex candidato a senador y nos juntábamos PDP, Unión Cívica Radical, PRO, en ese momento el socialismo todavía no,
estamos hablando de que la Unión Cívica Radical no estaba en Cambiemos. O sea, a nivel provincial y local, no. Eran Frente Progresista. Frente Progresista, sí. A nivel nacional, sí. Estaba en Claro. el socialismo, Pero, estábamos en el pero a socialismo. nivel local, no. Entonces nos empezábamos a juntar hasta que después, en el 2017, un sector del radicalismo, el de Germán Botero, Leo Biotti, decide pasarse. Y ahí fue la elección en donde Leo le gana a Lalo y meten 4 concejales. Claro. Entonces, un poco se empezó a gestar en aquella época, pero bueno, siempre estaba, ¿no? Cuestiones de políticos, el primer lugar, el segundo lugar. Bueno, no se dio ya, pero si no, en el 2019 hubiese sido una oportunidad. En el 2019, con un Lifchitz fuerte, cuando antes le había propuesto a Fernando Muriel que sea jefe del nodo y bueno, y después su postulación a la intendencia, bueno, evidentemente ahí ya se marcaba claramente que las posibilidades eran bajas porque el voto opositor se volvía a dividir. Entonces no se iba a lograr el objetivo. Pero hubiese sido una elección muy reñida y quizás ya la ganábamos en el 2019. Yo creo, estoy seguro. creo en eso. Creo en seguro. eso. Pero Creo en eso. además, los votos de Leo y de Fernando Muriel en esa oportunidad superaban los 27.000 votos. Sí. Era 17.700 y 10.900. Sí. Más o menos eran 28 No, y pico. 28.000. 28 y pico. Por eso digo, ponele que alguno podía, digamos, irse, digamos, podía pasar. Pero Pero Castellano había quedado en 23.000 votos. 22.000 y algo, quedó lejos de esa en donde él había sacado 17.000 votos en paso y 22.700. había subido a 22 y pico después. Así que, digamos, bueno, en términos generales creo que esto era previsible, ¿sí? Yo notaba, cuando vos charlabas con distintos, o charlaba con algunos funcionarios, o con algunos medios más afines al justicialismo, que había como una cuestión de fe. La va a dar vuelta, lo va a lograr. Sí, bueno, Pero los era nú- voluntarismo. Claro, pero voluntarismo. los números te marcaban claramente otra cosa. 7.700 votos, hay que dar vuelta. Y la gente también te marcaba otra cosa. Sí, por Entonces, supuesto. bueno, creo que las elecciones terminaron siendo como se preveía. O sea, Sí. fue bastante previsible. Siempre hablamos nosotros de 3.000, 4.000 votos a favor de Por Leo eso, y termina por dando por eso cuando me preguntan por lo de Milei, lo que yo digo es que va a ser muy difícil que Milei va a ser el próximo presidente. De no ocurrir nada raro. Digan, si entra al balotaje, es presidente. Ganando directo, o sea, ganando en primera vuelta, superando el 40% de los Oyendo al votos y balotaje. sacándole 10 de ventaja al segundo. Oyendo al balotaje. Tiene la elección ganada, para mí. Sí, Por eso, sí. esto te marca. Es como cuando Mauricio Macri pierde con Alberto Fernández. 17 puntos de diferencia. Ya estaba perdida. Sí, sí. Después se hizo una remontada bárbara. Quedaron 8 puntos. 7 puntos. 48-41. Claro, 48-41. Te Bueno. tiran con el Estado arriba. Pero ya está, digamos, no, viste. Que quedaron enojados. Pero sí. O sea, porque pensaban que iban a perder. No, ganar por el 20. tema de Sí, Macri. claramente era muy importante por el tema de los diputados. Sí, sí. Eso El era tema muy de Macri importante. es que se durmieron y se confiaron en las PASO. De todas Habían maneras, trabajado poco. yo te digo, de todas maneras, yo creo que lo que parecía en un principio que iba a ser arrollador, yo creo que hoy Milei está viendo a ver si puede llegar a 35 puntos. No lo veo, Sergio, mucho más La allá. expectativa Es muy buena, ya sé. entre nosotros, hablo de todo el ambiente periodístico y el ambiente de la política, algo microclimático, Sí, sí. tenemos una sensación. Yo escuché a varios decir antes de las PASO, Milei se desinfló. Bueno, eso es increíble. Y Bueno, no pasó. Lo venían desinflando en la prensa, más que Bueno, todo. Sí, la gente había no. uno. Sí. Claro, sí. La gente está cansada. No compró el La relato. gente dice, estos no y aquellos tampoco. La gente, un porcentaje, un 30%, un 32%, Sí, sí. un 33%, un 34%, no es No, toda la gente. Está bien. Pero ese porcentaje... El único que va a crecer en la elección, la primera vuelta electoral, o en la general del 22 de octubre, va a ser él. Claramente. Yo creo que sí, a Patricia Para mí, Bullrich le va a costar le mucho. va a costar, o sea, exactamente. y ahí voy a hablar, nos va a costar, porque yo soy parte Sí, sí, sí. de esa facción, nos va a costar mucho lograr juntar todos esos votos, que digamos que todos los votantes de Horacio Rodríguez Larreta, Claro. y mantener los nuestros, porque algunos de nuestros votantes Se te va a ir. tienen un perfil en donde
y también les gusta Milei. O sea, una parte de nuestros votantes, una parte de nuestro electorado, el de Patricia Bullrich, por las ideas, también es cercano a Milei. Un porcentaje. Entonces, es todo un tema poder retener todo eso. El votante de Horacio Rodríguez Larreta puede ir a Patricia, alguno puede ir a Schiaretti, pero digamos, no hay votante ahí que va No está consolidando Horacio Bullrich. Rodríguez Larreta yo creo El que voto no, de Larreta. el de Horacio Rodríguez Larreta yo creo que no, porque Milei fue muy duro con Larreta. Lo trató de cualquier cosa. pero el Vos votante. podés estar de acuerdo o no, pero, Claro, el votante digamos, hace cualquier cosa. pero le ha dicho muchas cosas, ha dicho muchas cosas de la coalición cívica, ha dicho Sí, muchas cosas de la Unión Cívica sí, Radical, sí. y había mucho votante ahí. Entonces digo, yo es más difícil Parece para mí. mentira, pero podría llegar. Pero yo le tengo, digamos, si vos tenés algún tipo de expectativa negativa, digamos, mi expectativa negativa es que algún votante de Patricia Bullrich se puede ir más con Milei que el de Horacio Rodríguez Larreta. Puede pasar. O sea, pero El tema que tiene Bullrich hoy es que no estaría pudiendo contener los votos de Larreta. Ayer en Ámbito salió una encuesta que lo da a Milei en 36 puntos. Y acá hay algo raro que vos decís, mirá, lo que es un país con 150 de inflación, medio país pobre. Y además se lo dan segundo. La dan a Bullrich con 29,7 y a Massa con 29,4. Sí, va a ser una pelea. yo creo que esos números, bueno, tienen mucho asidero en donde Sí, puede ser. el justicialismo, no el justicialismo, el kirchnerismo administra pobreza. En donde el kirchnerismo administra fuertemente pobreza, está consolidado. Sí, sí. O sea, Planes. todo lo que es el norte, todo lo que es el conurbano, es donde se hacen fuertes. ¿Por qué? Porque la gente solo conoce esa manera de vivir. Exacto. O sea, es porque no se admite otra posibilidad. Hay una imagen, un flyer en donde la persona está tras las rejas y tiene un pedazo de pan y la llave. Y elige el pedazo de pan. Ah, sí, es un Me explico, o sea, a ver, Sí. es una una imagen muy contundente. Sí. O la fábula del mete hombre, la mano y va. en lugar de decir soy libre, no, agarra el pedazo de pan y se queda preso de los políticos. Figurativo. La fábula del hombre que solo tiene una vaca, vive en el medio de un monte, solo tiene una vaca y bueno, y vive en el monte tomando leche y cultivando algo y queda ahí hasta que llega alguien una vez y tira la vaca a un precipicio y la persona tiene que salir a ganarse la vida de otra manera y trabaja y trabaja y trabaja. La persona que le tira la vaca al precipicio vuelve a los 2 años y la persona estaba muchísimo mejor. Claro. Pero porque él estaba preso de esa situación que él tenía, que era lo único que él conocía. Por eso yo creo mucho en que vos podés ser socialdemócrata, liberal, pero en lo que sí tenés que trabajar mucho es en la educación Sí. para tratar de igualar, para Bueno. tratar de llevar para arriba a la gente que padece todas estas cuestiones, porque les voy a contar otra cosa que me pasó una vez. Valentín, mi hijo, tenía una compañera en la escuela que, bueno, evidentemente tenía problemas de comprensión. Valentín le ayudaba. Valentín le gustaba mucho la matemática, como a mí, y le ayudaba. Y un día me dice, papi, ¿la podemos invitar a Estefanía a ir al cine? Y cuando llegamos al cine Belgrano, Estefanía se fue corriendo para adelante y se sentó en la primera fila para ver una película. Claro, nunca había ido al cine. No sabía que la película no la iba a poder Abarcar. no la iba a poder ver. O sea, bueno, estás ahí sentado. Claro. Entonces, la llamamos. Bueno, lo importante que es que a todas las personas que tienen menos oportunidades, las llevemos para que tengan más oportunidades. El plan no te va a generar ninguna nueva oportunidad. Eso es lo que yo discuto. La educación y el trabajo te van a dar nuevas oportunidades. Obviamente, en un país con 150 de inflación, por más que trabajé, la vas a pasar mal igual. Pero el tema está acá en que cada gobierno que venga tiene que trabajar fuerte. Si son sanos, no si son delincuentes. Sí, lógico. Si son sanos, tienen que trabajar en igualdad, en la igualdad de oportunidades. Angela Merkel le dijo a Macri, cuando Macri le dijo,
viste, Ángela, cambiamos en el año 2016, cuando se encontró por primera vez, y Angela Merkel le dijo, no, tu pueblo tiene que cambiar. O sea, que se haya ganado una elección no quiere decir que cambiaron. Sí, seguro. Claro. El pueblo tiene que cambiar. Yo, por ejemplo, esas discusiones las tengo en la mesa familiar con mis hijos, donde yo le digo, los colegios tienen un error y una gran falta de contenido en liberarte la mente para que vos seas creador de tu propio empleo, que pongan el acento en la administración de empresas, que te enseñen a ser libre. No hay un colegio que te abra la mente para que vos seas emprendedor. Hay muchas discusiones respecto a la cuestión educativa que están bastante buenas respecto de qué tipo de personas formamos. Porque a nosotros nos vienen formando desde hace no sé, 70, 80, 90 años de la misma manera. Con matemática, lengua, historia, geografía, un montón de cuestiones que después nosotros en la vida cotidiana no vamos a utilizar nunca. Entonces lo que se está debatiendo es qué empezamos, qué conocimientos tenemos que bajar Divulgar. para que la persona eso realmente después lo utilice en la vida. Yo una vez había planteado, era concejal y lo había hablado en Santa Fe, creo que era en el gobierno de Lichit, respecto a qué posibilidad había de que los chicos tengan algún tipo de conocimiento en la escuela secundaria respecto a que ya salgan. De hecho, creo que en este consejo alguien presentó algo, no sé si Seferino, alguien presentó algo respecto al tema del carnet. Yo lo que había planteado en ese momento es decir, che, los chicos, 13, 14, 15 años, se desesperan por la posibilidad de manejar. No se puede, pero se desesperan. Digo, ¿por qué desde la escuela no empezamos a enseñarle cuestiones vinculadas al tránsito? Porque quizás si tenemos gente más educada a nivel tránsito, vamos a tener menos problemas. Sí, Digamos, es lógico. Vamos a mejorar el tránsito, que es uno de las falencias que tenemos. ¿Qué pasa? Yo en el invierno pasado, yo no sabía que tenía fiebre, tenía una laringitis. Yo no sabía que tenía, pero bueno, era eso. Me voy al hospital. Fui al hospital porque realmente quería ver cómo funcionaba el hospital, cómo estaba funcionando, porque hacía rato que no iba. Entonces fui al hospital, me senté, estuve en la guardia esperando 1 hora y pico, que es un plazo de tiempo razonable por lo que yo tenía, porque no era grave. Pero en el medio entraron 2 accidentados en moto. Y voy a decir, si no hubiesen entrado esos accidentados en moto, a mí capaz que me atendían a los 15, 20 minutos. Yo tenía un tema de enfermedad. No tenía un tema de un accidente. A ver, las enfermedades... Una urgencia. Claro, vos las enfermedades no. Hay algunas que podés hacer algo en tema de prevención y hay otras que... Cambio de clima. Sí, seguro. Sí. Sería más profundo, tendremos que hablar de cambio climático. Pero bueno, digo, aparece... el accidente es algo que se puede prevenir, evitar. Con educación es más sólido. Sí. Con educación o con bolsillo. Acá, cuando nos dijeron que había que usar el cinturón de seguridad, fue con el bolsillo también. Pero la gente lo tomó. Con la moto, el tema del casco cuesta un poco más. Pero bueno, me parece que todo esto hace a que los gobiernos trabajen en las cuestiones que son fundamentales, en las cuestiones que son centrales. Los gobiernos tienen que trabajar para que los ciudadanos seamos mejores, no para estar mejor. Porque ahí se confunde también eso. Se trabaja siempre para estar mejor. Claro. No, vos tenés que trabajar para ser mejores. Claro. Si nosotros somos mejores como personas, vamos a estar mejor. Ahora, si solo trabajamos para estar mejor, va a ser algo momentáneo. Claro, también es algo que se habla en la mesa de casa, que yo le digo, porque mis hijos me dicen, ¿por qué los políticos son así? ¿Por qué los políticos roban y todo eso? Pero la base de la política sale de la sociedad también. Digamos, hay una falta de educación, de cultura, reivindicar los valores, los símbolos patrios que no se da Falta en los todo colegios, eso. mucho contenido. Tenemos que ser mejores. Claramente tenemos que trabajar para ser mejores, no para estar mejor. Estar mejor Exactamente. es una cuestión de circunstancia cuando estás mal. Pero vos tenés que trabajar para ser mejor. Es Claramente. como yo veía acá en el municipio que te decían que te enseñaban a trabajar, que te daban cursos, etcétera, etcétera, de venta. Digamos, vos a una persona en poco tiempo podés enseñarle a despachar mercadería, pero a vender nunca. Si vos le incitas a que ponga un negocio, se va a fundir.
las probabilidades son muy altas si no tiene experiencia en venta. Ahí es donde hay que también desde el Estado poner el acento en instruir a la gente, no en inflarla para que después se funda. Te voy a dar mi punto de vista. Muchas veces, y esto por favor es una crítica constructiva, no es crítica hacia las personas. Yo muchas veces veo que desde la municipalidad se generan cosas que las brindan los funcionarios que nunca manejaron nada. Exactamente, a eso iba. Que no tienen la experiencia. Nunca pagaron un 931, nunca hicieron una presentación de declaración jurada de IVA, de ganancia, de nada. Yo digo muchas veces, ¿qué te enseñan? ¿Te enseñan en base a qué? ¿A alguna teoría, alguna cuestión que estuvieron leyendo? Claro. Por eso es muy importante, el centro comercial en este momento lo está haciendo, que son las mentorías, que es un empresario, micropyme, pyme o mediana empresa, lleva a alguien que está queriendo emprender, lo lleva al lado, se juntan, le muestra, le enseña su experiencia, lo que ve a futuro. Quizás el Estado, en lugar de decir nosotros hacemos, debería promocionar eso. Que más empresarios puedan apuntalar emprendedores. Digamos, y quizás, a ver, en lugar de hacer un evento, contratar pantallas, contratar sonido, contratar gastos. Sí. Che, págale el café al empresario y a los que se junten. Págale el café. Ya está. Es más barato y es más instructivo. 5 pesos, una manera de decir. Sí. Paga 2,50. Y para el chico, digo el chico porque habitualmente son jóvenes, digo, para el emprendedor que está ahí, le va a ser mucho más productivo estar media hora, 40 minutos, escuchando al subsecretario de no sé qué cosa que hace la presentación, al secretario que les da un contenido y le muestra un PowerPoint, y al intendente que hace el cierre. Claro. Estuvo 1 hora y media ahí sentado, escuchando, aplaudía, y no se lleva nada. Se lleva el PowerPoint que después se lo comparten. Entonces, es mucho más productivo estar media hora con alguien que todos los días trabaja y piensa, estudia, contrata a alguien que sabe más y que igualmente se equivoca. ¿Para qué? Para que ese emprendedor se equivoque menos. Porque ¿qué pasa? Ese micropyme, empresario, puede tener un poco más de espalda para equivocarse. Seguro. El emprendedor no. El que arranca, el que dice, ay, no sé qué hacer, voy a poner un kiosco. Y en su barrio, alrededor de su manzana, hay 4 kioscos. Claro. O sea, le va a ir mal a él y le va a empeorar probablemente Claro. la realidad de los demás. el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Voy a decir, che, mira, en realidad, ¿tenés alguna facilidad para alguna otra cosa? Nunca me voy a olvidar cuando fui a visitar a Alberto Serafino. Alberto Serafino se quedó sin trabajo y empezó a juntar, era bueno en madera, y empezó a juntar madera de los contenedores y empezó a reparar muebles. Sí. Allá en calle Marchini, cerca del Cruz Ciclista. Sí. Vive de eso. Y él cuando se quedó sin trabajo le parecía que era lo peor que le había pasado. Obvio. Empleado, Sí. sin laburo. Mira, Yo, a ver, no me acuerdo exactamente porque lo fui a visitar hace muchos años, porque era en una época, yo hablo de esto porque siendo concejal había empezado con el apoyo a los emprendedores, a visibilizarlo. Yo en realidad lo hacía porque lo que veía era que yo cobraba un buen sueldo. Era un legislador, no tenía cuestiones de ejecutivo, pero digo, ¿cómo hacer algo ejecutivo? Entonces dije, voy a empezar a mostrar los trabajos que hacen algunos emprendedores que están arrancando, que están peleando. ¿Y qué hacía? Y ponía plata en Facebook, me acuerdo. Publicitaba en Facebook lo que hacía para que más gente se entere. Claro. Sí. Le había puesto Club de Emprendedores. Sí. Me acuerdo, Después de poquito sí. tiempo, la UNRAF armó un club de emprendedores en Boulevard Roca que quedó el edificio. No sé exactamente qué se hace, pero bueno. De acuerdo. Perdón por la ignorancia. Pues, Al lado de un corralón. yo al lado de lo que era el corralón de Pacerini. Por ejemplo, Claro. Sí. Pacerini le alquilaba. yo hace meses cité el ejemplo de Rugia, que está en el gabinete de Castellano,
enseña la parte laboral. Él estudió, tiene máster, tiene Era todo, docente pero de no- la Escuela Perón, creo. pero no tiene la experiencia. Él es hijo de Rugia, que está en la Nicolás Avellaneda. Este pibe Era el director del área. Era el Sí. director, sí. puede No tener, es la Nicolás Avellaneda. No, el es, Centro de Formación Laboral. Centro de Formación. puede tener todos los máster que él quiera, pero si vos no salís a la calle a caminar, a vender, a pegar, a chocarte contra la pared, porque la venta es eso. Para la venta, una de las cosas es que se nace y para hacerlo te va años. Yo mira, yo empecé a vender a los 10, 12 años, vendíamos botellas. ¿Te acordás cuando se Sí, compraban los salíamos. trapos, el diario? Salíamos a juntar botellas de la gente que las dejaba Tirada. tiradas Vendíamos y vidrio. las juntábamos y Ahí empezamos a ver que se podía ganar unos pesos siendo pibe. Bueno, yo viajé a Córdoba, vendí en Córdoba, vendí de todo. Un día entro a trabajar en una tienda, el tipo este tenía un imperio. ¿Cómo empezó? Era cadete y un día lo echan y con la indemnización compró un rollo de telas. Se iba en bici a los campos, vendía los rollos, vendía el trozo de tela. Él vacacionaba todos los años en Hawái. Con esto te digo el nivel. sí, a lo que logró. Bueno, cuando yo voy, me analiza 2 meses y me dice, mira, yo no te voy a pagar más el sueldo el mes que viene, de hecho. Vos estás siendo un despachador de mercadería, no sos un vendedor. Vos este termo, cuando viene un cliente y te pide un termo amarillo y vos tenés uno rojo, le tenés que dar vuelta a la cabeza, le tenés que dar vuelta a la idea, tiene que irse feliz con el termo amarillo. Con el termo rojo. O el amarillo, bueno. Sí. Y darle vuelta Sí, y sí, trabajarle sí. la psique a la persona. Bueno, eso es vender. Es como cuando Moldaski tenía la campera amarilla que no se la podía vender a nadie. Sí. Que por Claro. favor no vuelva, decía, pero le vendía la campera amarilla. Sí, y esto sí, es lo sí. mismo. Y Bueno, esto es lo mismo. de eso se trata el tema de que se no sé- tiene que no sé- trabajar más no- en educación. No sé si Claro. está también la historia del vendedor que termina vendiéndole una lancha, la caña de pescar, muy todo. bueno, muy Y bueno. lo que realmente había ido a buscar eran protectores para la mujer. Sí, Entonces sí. lo terminó conversando Claro, que como sí, no iba a sí. poder estar con la mujer, que se vaya al río y le vendió la Sí, caña, sí. la lancha. Nosotros- es lo Es mismo. muy bueno. Bueno, de eso se trata Sí, lo que para mí debería cambiar a nivel de educación. correcto. Sí. Bueno, desde el municipio yo creo que se pueden alentar cosas. Lo otro tiene que ver ya con una cuestión del Consejo Federal de Educación y de las provincias, que para mí tiene que cambiar también y tiene que ir de la mano. Pero a nivel local me parece que habría que seguir promocionando más la cuestión privada, porque la cuestión privada es la que genera empleo. Nosotros no podemos estar con la obra pública genera puestos de trabajo. No jodamos con eso, porque eso es Efímero. pan para hoy, hambre para Claro, mañana. efímero. O sea, eso es así. El dinero que se gasta en lo que vos planteabas antes respecto a Ripamonti, que te escuchaba mientras estaba esperando, es real. ¿Cómo la municipalidad de Rafaela no va a tener la capacidad para algo que es de esa manera, tenerlo resuelto y tener que estar alquilando y pagando fortuna? No sé cuánto cuesta, pero Ahí hay pagando, millones de pagando pesos. fortuna. Porque una cosa es ¿Y que vos el hijo Sergio, de me la digas, empresa proveedora forma parte del gabinete? Bueno, el tema O es, sea, ahí bueno, ya sabés de quién estoy hablando. hasta ahí tenés una situación. La verdad que tendría que volver a leer la ordenanza, pero yo recuerdo cuando Jorge Mayna se había enojado bastante con alguien del gabinete. Qué raro que se enojara. Bueno, pero se enojó para bien esta vez. Ah, bueno. Porque a veces se enojaba, está mal porque no se puede defender, pobre No, Jorge, no. pero digo, pero en este caso yo creo que estaba bien. Y en ese momento, cuando hacemos la ordenanza de que el personal municipal no podía ser contratado si era familiar, cabe las mismas para los proveedores. Entonces, después está claro, Sergio, ¿no? Hacemos la empresa de la empresa, que vos no sabés ni de quién es. Entonces, Claro. acá es chico. Echa la ley, echa la trampa. Acá Aparte- es chico y se sabe todo, pero en definitiva, pues decir, no tiene que pasar de esa manera. O sea, no tiene que ocurrir de esa manera. Si vos tenés algo de 15 días, de una semana, digo, está bien. Contratas al privado,
Perfecto. Ahora, si vos vas a tener eso ahí parado, detenido, tenés que resolverlo vos. Aparte el municipio en Si el es algo, Parralón estatal, resolvelo vos, ¿no? el municipio tenía infraestructura para realizar esa obra y no tener que pagar Por y supuesto. tercerizar. Tener un taller en el Exacto, corredor, lo tienen. usa chapas viejas, Sí. pintar. No, es que lo tienen, Por lo tienen supuesto. porque son las mismas personas que arreglan los juegos de la plaza. y Esas todo son las eso. mismas barbaridades. O sea, así como cometieron la barbaridad de someterse a un cura, que tampoco está mal, afortunadamente él descansa, seguramente no en paz y lejos de la Argentina, se sometieron a una barbaridad, dejaron venir abajo el edificio. Hoy tal vez allí habría un centro de recreación, porque estuvo Coyote, no sé si vos te Sí. acordás. No, yo ¿Estaba no. en Rafaela? No. No. Ahí Me alquiló. hablaban las personas con las que tengo relación, que fue muy lindo, que Ujú. yo, pero Recuperaron el edificio. Cuando Coyote llega ahí, Ripamonte ya hacía 20 años que estaba desocupado. Esto fue a principios de los 90. como siempre veo la residencia Claro, que está... ya está, Ay, ya pobrecita. está caída, ya está caída. Es irremontable. Eso tendría que haberse tomado buenas decisiones hace 30 años atrás. No se tomaron. Cuando vino una inversión real, hoy estaría seguramente recuperado el frente, con su pérgola reluciente. Se hubiese recuperado. Y hasta, Sergio, y hasta te voy a plantear otra cosa. Como casco histórico, como centro histórico, ¿cuántos alquileres paga la municipalidad? Por supuesto. Tranquilamente. En la lista de Bueno, proveedores está, ¿no? Tranquilamente podrías dejar de alquilar un montón de cosas y armar un centro público-privado Ujú. en donde vos, con inversión privada, más algo de inversión pública, dejas de pagar alquileres, Claro. Eso pones lo- ahí cuestiones Vamos a lo de vinculadas Chascona. ¿Cómo podés, o sea, lo que sucedió ahí? el mismo caso. Por favor, el ¿cómo el Consejo no recuperó ese terreno? Por ejemplo, Tenés que tumbar el convenio con Apadín. Pero el Consejo, que estuvo en manos hasta hace poco totalmente de la oposición, no avanzó nada. Bueno, es mira, un convenio que está viciado. bueno, ese. habría que volver. Yo no sé cuántos años tenía eso. Porque ¿cuántos años había llevamos? fe- Porque yo yo tengo no los era datos. concejal todavía, Tengo pero eso los fue en el datos. 2010, me parece. No, el convenio se impulsa en el 2011 antes de que se vaya Perotti. Claro, pues yo entré el 10 de diciembre del 2011. Por eso yo sé Bueno, que es anterior. Vos entraste con Castellano. Yo entré con Castellano. Bueno, Castellano era presidente del Consejo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Se impulsa eso. Todos dijimos, bien, bien. ¿Qué decía el convenio? Se va a generar un espacio textual de interacción entre la ciudadanía Rafaela y aquellas personas con capacidades diferentes. Esa es la base del convenio. Lo tengo, ¿eh? Entonces voy a decir, ¿cómo puede estar en contra de eso? Imposible. Cuando dijeron que ahí iba una cantina, todos dijimos, está bien, si vas a hacer un parque, Era una generá. cantina con baños. Exactamente, parece que era así. algo así. O, ¿cómo no va a tener baño? Que hoy una persona con discapacidad, si Bueno, quiere ¿y ir cómo al no vas a parque, no tener tiene baño. un bar, un tipo que te venda agua caliente, una gaseosa? Nadie podía estar en contra de Que eso. podía ser a beneficio de Apadir. Mi hijo va a el trabajar kiosco, como me maestro parece. mayor de obra a la empresa BCG, me parece, que fue adjudicada. Me dice, no, acá no va una cantina. BGS. BGS. Acaba, que es una empresa también sospechosamente favorecida en alguna empresa, en algunas obras de la ciudad. Dice, no, acá no va una cantina. Acá va algo grande y de nivel. Después nos enteramos de que aparece un boliche bailable, que encima sobre el espacio público fue por Un Apadio. comedor primero. Sí, no, ni siquiera. Sí, sí, sí. un comedor. Bueno, era la idea, pero era que estuviera, Fue comedor, fue estuviera abierto las 24 horas. Fue comedor que estaba abierto las 24 horas. Claro, resulta que después Comedor con bar, algo por esto. Apadir lo termina adjudicando de manera directa, sin licitación, a un integrante de la comisión. O sea, una desprolijidad por donde se lo mire. El municipio puso, originariamente eran 2 millones de pesos, terminó poniendo más, Sí, sí, sí. vía por otro escape, porque después, claro, había que haber ese complejo donde ya aparecía, no el comedor, aparecía el emprendimiento bailable. El Consejo de Rafaela nunca fue capaz de tumbar ese convenio. Una vergüenza, porque no se respetaban normas, la básica. Sí, sí, sí. Y bueno, Sí, porque cuando vos, Sergio, yo ahí sí ya estaba,
y este tema lo hemos charlado mucho, pero claro, charlaba, pero no había decisión. No había decisión. Como que nadie se quería meter. Yo soy mal pensado, Hugo. Yo entiendo- Ahí yo había entiendo gente de que- puesta. Yo entiendo de que probablemente acá lo que cuesta mucho en política es, si estás puesto, ya está. O sea, eso no tiene Y solución. bueno, Pero si cometiste un error, solucionaron. decir, mira, me equivoqué, un Claro. error, Pero nunca lo hizo. ¿no? vuelvo sobre mi error. Porque yo sí compartí el consejo con personas que estaban cuando... Sí. Yo le Entonces, saqué una pero me tapa. parece que venía por ahí la cosa, que era no querer reconocer el error. Y Pero en 12 era, años. era reconocer. Fíjate que en 12 años de gestión nunca escuchamos me equivoqué. Fue un error nuestro. Siempre fue tirarle el error a la Sí, oposición. bueno, Yo pero... soy. Eso, No, pero ahí te hablo de oficialismo y oposición. generalicé. Ahí te hablo de oficialismo y Yo oposición. creo que ese edificio- Cuesta mucho decir, me equivoqué. Pero a veces a la gente. Hugo, el espacio del Estado Nacional lo tiene en concesión el municipio. Pero No, Y de- ese pedazo ya es de la municipalidad. ¿Te parece? Mirá que no sé si hay una sesión definitiva. Ya es de la municipalidad. Bueno, En ese momento era la ONAVE, ONAVE. ONAVE. La ONAVE ya pasó, es municipal. Bueno, Por eso te digo que tiene que el convenio con APADIR, yo no sé de cuántos años era. No me acuerdo si eran 20 años, no 30 era años. renovable, 10 para renovables para 20 o para Bueno, 30, algo así. Es más, eso habría que buscar los decretos, a ver si eso está renovado o no No, sí, está renovado. yo tengo antecedentes que estuve charlando con un integrante del PDP. Pero vos fijate que la gente. Tengo antecedentes, incluso Porque no sé si no la fue APADIR, ahora hace poquito el municipio se había que se tenía que haber renovado. Sí, no sé. No, Porque eso es 2010, 2011. No se renovó nada. Eso hay que reverlo todo. Y el No, puede estar renovado por decreto y nosotros no estamos enterados. O sea, nosotros no estamos enterados. Digo, Bueno, tumba el decreto, tenés saca que- una ordenanza. la persona, digamos, el intendente, eso lo puede hacer por decreto, lo publica en el boletín oficial. Si vos no estás atento leyendo el boletín seguro, oficial, seguro. no te enterás. Claro. Entonces, habría que... Sí, de todas a ver, maneras. es un tema, Sergio, Sí, realmente que sería para en la nueva gestión Claro. empezar a, Por favor. entre otras cosas, ¿no? Por favor. Sí, hay entre todo lo que hay recuperar. que cambiar. Ahí tenés un edificio para el consejo, para lo que sea, para recuperar. O para reparticiones públicas oficiales. Eso es lo que yo veo que. Y darle a las personas con discapacidad una cantina. y un Exacto. baño. Porque ese Porque boliche hoy- fue construido con un fin, para mi modo de ver. El fin era, después no fracasó porque no iba la gente. El fin era lavar. Era un centro de O lavado. juegos o algo que. Si vos, Sergio, para mí. lo haces con esa finalidad, independientemente de que funcione o no funcione, cuando en el lavado no importa tanto si funciona o no funciona, porque vos Sí, pero- en los pero números, es evidente. en los números lo haces que funcione. Pero es muy evidente. Vos no controlás un micro que baja, ¿no? Pero ahí vos decís, pará, no me puedo decir que vendiste 500 comidas por día si yo veo que no hay nunca más de 20 personas. Porque eso te conlleva a mantener una estructura de trabajadores que... Sí. no- Hugo, antes de irnos, Mariana Bertolín te manda muchos saludos, que es un placer, dice, escucharte, y nos comenta de cuando hablábamos de lo malo de la política, dice, la política no es mala, dice, la política bien entendida, que trabaja por los demás, no es mala, lo malo son los que se apropian de la política en beneficio propio, que son la mayoría. Bueno, Lamentablemente. Un beso Hugo, grande para muchas Mariana. gracias, pues ya se nos fue el tiempo. Gracias a ustedes. Vamos a seguir charlando, evidentemente, en la medida que vaya ya acercándose el fin de año. Vos imaginate todo lo que falta. Se entrega el 10 de diciembre. Olvídate diciembre, estamos todos con los pan dulces, tapando. En diciembre no se hace nada. Nada. Van a Bueno, votar el Leo presupuesto. Mirá, y el equipo van a tener que trabajar mucho porque Sí, ya sé. Yo vos te digo- tomás digamos, el manejo el día de Y diciembre. se vota el presupuesto. vas Te a tener que adelanto sí o sí. algo. Se vota el presupuesto. Ayer el gabinete de Biotti ya estaba trabajando. No, ya lo sé. Pero me refiero, después viene enero y febrero, la gestión recién va a tomar fuerza, porque ahora va a estar abocado en diciembre, cuando asuma, a la tributaria A los números. y al A ver, presupuesto. Sergio, a los números, a pagar sueldo y aguinaldo. Claro, claro. Vos te dejan la caja en cero y tenés que salir a A buscar plata. juntar el dinero para pagar sueldo y aguinaldo, porque
el trabajador municipal trabaja y quiere cobrar y No, tiene razón, no, o sea por que... favor. ¿Se agranda el centro monetario o no? No sé. Ahí decía que dieron la orden desde ahí adentro, me dijeron, que habían ingresado y le habían tomado ya 15 o 20 y resulta que antes de la elección. Yo ahí me di cuenta que la perdían. Ya sabían que la perdían. Le dijeron a los muchachos que no iba a ingresar ninguno. Que quedará para la próxima gestión, no sé. Pero gente capacitada, digamos, hicieron toda la capacitación, todo, y ahora como perdieron, se terminó la inversión en Es que- seguridad. Bueno, a veces eso puede tener que ver con que vos estás jugando a último momento para que te voten. Claro. El tema es ahora, bueno, yo entiendo, a ver, es como el otro día Milei le mandó un mensaje a Massa diciendo, che, no, el presupuesto, no, Arreglémoslo ahora no, juntos. esperemos Sí. que pasen las elecciones, o sea, a ver qué va a pasar, porque, y acá me parece que un poco va a empezar a pasar lo mismo. Va a haber alguien del justicialismo que va a decir, mirá, tenés que esperar que asuma Biotti. Yo no puedo tomar decisiones en este proceso Ayer, de transición. Si bien, Seguro. si Sí, bien sí. Castellano sigue siendo el intendente hasta el 10 de diciembre, pero creo que va, Ya no va, lo es. va en piloto automático. Claro, ya- Claro. La Ayer- ciudad, claro. va en piloto automático. Ayer hicieron no puede ser ningún público, cambio profundo Ujú. o ninguna No. cuestión Ayer que altere hicieron- nada. público Castellano y Biotti, que el presupuesto lo van a arreglar entre ellos dos. Acá el tema es seguir con el alumbrado barrio y limpieza. Digamos, me parece que tiene Exacto. que ser algo como lo básico. Maquillar. Digamos, Obvio. lo básico. Sí, sí. Sí. Nada Sí, sí. de Pagar preocupar, salario. o sea, pagar salario. Reponer luminaria que se Enderezar el municipio después de la Alumbrado barrio y campaña. limpieza, recolectar los residuos, pasar la barredora, la luminaria, la poda de árboles, digamos, la poda de raíces, la extracción. En definitiva, lo que conlleva a la diaria y hasta ahí. En Onda Alberto. Así es. Lo Bueno, ponemos. Hugo. No, pero Alberto fueron 4 años que estuvo. Bueno, Alberto, miramos. Hugo. Tenemos un presidente que se llama Alberto. O sea, Sí, sí. Hay mucho chiste con una eso. mezcla de Chichilo con... Mucho Qué video. grande Chichilo. Sí, realmente increíble. Revivió Esta cosa pasa en Chichilo la por tele. Alberto. Ahora la rematamos con Milei presidente, ahí completo. Explicando el otro día lo que era el sexo tántrico. Ah, sí, No, bueno. un peligro. Ese ya es otro tema. ¿Eh? ¿Qué se le va a hacer? Hugo, No puede pasar cualquier cosa. Es culpa de los... Salto al vacío Es total. culpa de los políticos. Sí. Salto al vacío. No, Si la Argentina- culpa no es del chancho. No, si la Argentina decide, los argentinos, con su voto, deciden Un meter porcentaje, a Milei- Sergio. sí, Un porcentaje. ya, El 40% más uno. Y Ya está. ese porcentaje y eso decidió- sucede, Ya está. habremos dado un salto al vacío. Puede salir bien, El 23% había decidido que era Néstor. sí. Y Sergio, decime la verdad. Decime la verdad. Si Menem se postulaba, ¿vos a quién ibas a votar? No, a Kirchner, Sí. obvio. Y entonces, Pero era un salto al bueno, vacío. entonces Y terminó siendo un salto al vacío. Fíjate el desastre después de 20 años de Bueno, pero kirchnerismo eso en el que está es la Argentina. falta de construcción política que tiene la Argentina. Volvió la hiperinflación, corrupción escandalosa. Ingresa todos los días gente al Estado, que después no sé qué van a hacer el futuro gobierno. durísimo. Durísimo. Todo eso es durísimo. Te provoca una... Claro, Es muy difícil. Es muy difícil salir Porque adelante yo de esa manera. lo dije hace muchos años. No vienen a gobernar, vienen a destruir No, no. para después Es un subordinarse. saqueo constante. Ellos te saquean moral, intelectual, económica y socialmente. Te saquean. Cuando te saquearon, después te dominan la voluntad. Es el modelo comunista, socialista, el dirigista. Es ese. Te saquean y después te dominan la voluntad. Hace unos Acá días no lo- estaba viendo unos videos en Cuba, de cómo está Cuba. Claro. Yo subí uno hace poco. Ah, no, sí, sí. ¿Sí? duro. Tenemos gobierno hasta el 10 de diciembre y nosotros si seguimos hablando vamos a llegar al 10 de diciembre también. Me parece, vamos juntos, ¿eh? Así que Hugo, muchísimas gracias, No, como por te decíamos favor, recién, no. por venir. Muy agradecido Siempre, por tu siempre visita. disponible para cuando te necesitamos, ¿eh? Gracias. Así que, y a ustedes ahí del otro lado nos encontramos el próximo viernes a partir de las 9:30 de la mañana en esto que llamamos Mañanas Rafaelinas, una visión distinta de lo que pasa en la ciudad de Rafaela. Sergio Sencruzan en conducción, Fernando Núñez, Zoe en control y video, quien te habla Daniel El Chino Brun, en locución en controles, le decimos muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muy bien. Y la pasen bien. Excelente jornada.